Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la carta a los Hebreos, la cual hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Y pues como ustedes saben, hemos venido estudiando texto a texto. Eso es lo que es el estudio expositivo, un estudio organizado, ordenado, sin saltarnos de versículo a versículo los libros. De tal manera que nosotros ya hoy estamos en el capítulo 11, casi terminando el libro, y pues tenemos un conocimiento, ¿sí? No es un conocimiento vago, es un conocimiento amplio de lo que es la carta a los Hebreos. Entonces, el versículo que nos corresponde hoy de Hebreos capítulo 11 es el versículo 27, que es un libro que, como ya sabemos, se ha sentado en hablarnos de la temática de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo opera la fe? ¿Quiénes han sido algunos exponentes muy importantes en la historia bíblica de la fe? ¿Sí? ¿Cómo esa fe ha influenciado sus vidas? ¿Qué han hecho ellos gracias a esa fe que Dios les dio y que es un don? ¿Sí? Hemos dicho aquí que la fe es un don de Dios, un don que Dios ha dado a los escogidos, que esos escogidos, Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y que diferimos completamente de ese concepto que se predica en muchos lugares, de que la fe es una adquisición de la vida cristiana, que tú en el transcurso de tu vida vas tomando fe y vas cogiendo fe. ¿Sí? Uno de los estribillos que hemos estado leyendo en este texto, que se ha repetido muchísimo, es por la fe. Por la fe Moisés al nacer, ¿sí? ¿Cómo podía tener fe antes de nacer Moisés? ¿Cierto? Por la fe Enoc, por la fe Abel, hicieron muchas cosas. Por la fe Abraham cuando fue llamado, es decir, aún no había sido llamado, ¿cierto? La fe fue la que actuó en el llamado y él pudo creer. Entonces la fe no es algo que vamos adquiriendo en el proceso de nuestra vida. La fe es un don que Dios da, ¿sí? Que Dios ha estipulado desde antes de la fundación del mundo, otorgar a sus escogidos, porque sin la fe, aquel que escucha la palabra de Dios no puede dar una respuesta positiva a ese mensaje. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos claro y que nosotros lo podamos recalcar en estas enseñanzas. El versículo que nos corresponde hoy es el versículo 27, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de visiones, ¿sí? Vamos a hablar acerca de ver, ¿sí? Vamos a hablar de la importancia de ver en la vida cristiana. Vamos a hablar de lo importante que es ser visionario como cristiano, ¿sí? La palabra visionario hoy en día es una palabra que tiene un uso tanto a nivel de la iglesia como a nivel empresarial, ¿sí? Y cuando se habla de un visionario, por lo general, pues se tiene un concepto positivo de ese término o de la persona a quien se le está aplicando el término, ¿sí? En el aspecto empresarial, de emprendimiento, cuando se habla de un visionario, se está hablando de una persona que tiene la capacidad de reconocer oportunidades en situaciones, circunstancias, opciones que otra persona no ve, ¿sí? Entonces emprende, hace negocio, ve la forma de hacer proyectos, de formular ideas que puede proponer y que son útiles a su entorno, ¿sí? Esa es como en un entorno mundano donde se habla del visionario. Pero en el aspecto de la iglesia también corremos con el infortunio que cuando se habla de un visionario en la iglesia, entonces estamos pensando en una persona que dice que ve visiones, una persona que dice que ve cosas, ¿sí? Una persona que dice que tiene imágenes que le llegan a la mente. Y por lo general en la iglesia
se promueve ese tipo de ideas, ¿sí? Ese tipo de movimientos que, de acuerdo a la Escritura, no son los más aptos o los más aplicados, ¿sí? Y vamos a ver un poquito hoy sobre eso. Vamos a hablar de cómo es un visionario bíblico, de acuerdo a este versículo que nos da la Escritura el día de hoy. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 27. Les pido por favor que lo lean conmigo en alta voz. Me encanta que los niños lean, que los jóvenes lean, que los adultos lean, ¿sí? Que todos leamos esta palabra que es palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muy bien. Título de nuestra enseñanza de hoy, mis hermanos: viendo al invisible. Viendo al invisible. Y vamos a hablar entonces de esa forma de ver a Dios. Dios es un Dios que tiene una naturaleza distinta a la nuestra, ¿sí? A la gente hoy en día le llama mucho la atención que le digan que el mundo fue creado por extraterrestres. Y le parece que esa opción es más viable que hablar de Dios, ¿sí? Que hablar de Dios. Y si le dicen que fueron unos seres los que vinieron, que tienen unos dos ojos gigantes como los de una mosca y una cabeza ovalada y unas manos alargadas con dos dedos, eso les suena más que pensar que tenemos un Dios creador, ¿sí? Pero para quienes piensan eso, nosotros tenemos que decirle que la palabra de Dios nos dice que Dios es creador y que Dios, siendo creador, un creador externo que creó todo, pues no puede ser un ser terrestre. Por lo tanto, la tierra fue creada por un extraterrestre. Dios es un extraterrestre, ¿sí? Y que lo natural es que si ese creador, mis queridos hermanos, es un ser distinto a la materia creada, pues naturalmente ese creador tiene que ser de una naturaleza diferente a la que él crea. No puede ser igual, ¿sí? No hay una materia que cree una materia igual a ella. Siempre la creación es inferior al creador, ¿sí? Por lo tanto, decimos que hay una naturaleza distinta de ese creador, ¿sí? Y si esa naturaleza es distinta, pues nosotros tenemos que sujetarnos a que tenemos que entender cuál es esa naturaleza, porque no es una naturaleza común. Y la Biblia nos dice que la naturaleza de nuestro creador es que es invisible. Es invisible. Y eso a la gente no le cabe en la cabeza. O sea, nos cabe en la cabeza que el aire sea invisible, ¿cierto? Y todos entendemos que el aire existe. ¿Quién aquí niega la existencia del aire? ¿Quién acá dice, no, el aire no es real? Pero si no lo vemos, si no lo podemos tocar, si no podemos ver, hacer una forma, entonces ¿por qué hay necios que se rasgan las vestiduras diciendo Dios no puede existir porque es invisible? Eso es una necedad, y hoy vamos a mostrar cuán grande es esa necedad de negar la existencia del Dios invisible, porque el Dios invisible es real, ¿no? Viendo al invisible. Primer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos. Este texto nos habla acerca de Moisés, ¿sí? Se ha expandido un poco en este personaje histórico de la Escritura, y no es raro, ¿sí? Porque Moisés es un caso y un personaje icónico en el pueblo de Israel y también en la historia de las Escrituras. Es icónico. Lo que Dios hizo a través de Moisés fueron cosas muy importantes en el nacimiento de la nación del pueblo de Dios. Entonces no es raro que este autor, el autor de Hebreos,
se pose sobre la historia de Moisés, hablándonos acerca de su nacimiento, acerca de sus decisiones en el versículo 24 al 26 y en el versículo 27 y 28, que veremos la próxima semana, de sus acciones. ¿Sí? Su nacimiento, sus decisiones y sus acciones. Y entre esas acciones de Moisés, que es el modelo que tenemos hoy, que vivió viendo al invisible y que nos da enseñanza a nosotros de cómo vivir viendo al invisible, cómo tomar decisiones o sostenerse viendo al invisible, nos va a decir este texto que tenemos hoy, que él viendo al invisible, en el primer punto de nuestra enseñanza, dejó comodidades. ¿Sí? Que un aspecto que es natural al creyente que vive por fe, como dijo Hebreos anteriormente, y dice la Escritura en repetidos lugares, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Es que este varón que vivió viendo al invisible, una forma que nos muestra la vida característica del que vive viendo al invisible, es que deja comodidades, ¿sí? Y eso es muy interesante. Entonces, la primera parte del texto, mis queridos hermanos, que va hasta la primera coma, dice, por la fe dejó a Egipto. ¿Sí? Por la fe dejó a Egipto. Entonces, vimos que Moisés se inclinó en su corazón, ¿sí?, por el pueblo hebreo, que es una cosa maravillosa. Moisés, un hombre de 40 años, criado por la hija del faraón, una mujer que lo adoptó, ¿sí?, que fue educado en los más altos estándares de la educación del momento, ¿sí?, tanto de la cultura egipcia como de la cultura hebrea, porque Moisés conocía muy bien las promesas que se habían dado a sus padres y la fe que había recibido su padre y de quién él había recibido la fe. Este hombre se inclina por el pueblo hebreo y eso pues es muy interesante. Es muy interesante cuando una persona puede simpatizar. En la iglesia cristiana hay algunas personas que vienen a la iglesia y no son creyentes, sino que se les llama simpatizantes, ¿sí? Simpatizan con la fe, les parece chévere la reunión, bonito lo que allá se habla, ¿sí?, interesante, me parece agradable, tiene una buena moral, son gente con la que uno pudiera establecer una relación. Hay gente que dice, oiga, si yo me pudiera casar con una cristiana, maravilloso. Eso de esas cristianas, o hay mujeres afuera que dicen, oiga, ojalá uno pudiera hacerse un cristianito. Los cristianitos los maneja uno así, con un dedito, ¿sí? Hay gente que dice, un cristiano es un buen empleado, y debieran decirlo, ¿sí? Un cristiano es un buen empleado, pudiera ser un buen socio, ¿sí? Y esa fe es chévere, pero más allá no van. Pero Moisés pasó de simplemente simpatizar con sus hermanos hebreos, que lo pudiera haber hecho, tenía un estatus y tenía pues un nivel muy alto para poderlo hacer, sino que dice que él tomó una decisión, ¿sí?, y esa decisión fue de aliarse o de tomar acciones que serían decisivas a favor de sus hermanos los hebreos, ¿sí?, y tomó partido. Nosotros sabemos, hermanos, que en la vida las cosas importantes son definitivas, ¿sí?, y nosotros no podemos ser a medias tintas en las cosas definitivas de la vida, ¿sí? Cuando nosotros tomamos decisiones definitivas, ya ahí empezamos a darle manejo a esas decisiones. Pero cuando nosotros estamos definiendo los pilares de nuestra vida, pues esos son aspectos que son muy contundentes, ¿sí? No como ahora, que le dicen a la gente, usted puede decidir lo que usted quiere ser, ¿sí?, el género que usted quiera ser, usted puede decir la edad que usted tiene,
usted puede decir si es de este planeta o no, es de esta especie o no, ¿sí? O sea, violentan la posición, la presuposición del hombre de la cual todos somos objetos, ¿sí? Porque por más que nos digan a nosotros que nosotros podemos elegir, nosotros no podemos elegir muchas cosas, hermanos, ¿sí? Nosotros no podemos elegir si nuestros pulmones van a consumir oxígeno o agua, ¿sí? Eso no lo podemos elegir, ¿sí? Eso es necedad, ¿sí? Entonces Moisés tuvo que definirse, ¿sí? Él podía haber dicho: yo aprecio el pueblo de Israel, los hebreos los aprecian, son gente agradable, ¿sí? Pero pues yo estoy bien aquí en la corte real, ¿sí? Sino que él ve que están maltratando a uno de sus hermanos hebreos, él va y lo defiende, ¿sí? No sabemos cuáles fueron los móviles que dieron el transcurso detallado de la historia, pero lo que sabemos es que murió el egipcio al que él estaba, que estaba atacando a un hermano suyo, murió, ¿sí? Y en ese momento, dice la escritura, lo dice en Éxodo capítulo 2, que el faraón escuchó, en el verso 14, que esto había sucedido y que trató de matar a Moisés, o que quiso matar a Moisés, y que Moisés tuvo miedo y huyó delante del faraón. Huyó delante del faraón. Entonces, Moisés vivió en una época, hermanos, donde las leyes eran menos reguladas que ahora, ¿cierto? Digamos, y yo hablo ahora porque estamos en un contexto, en Colombia, un contexto latino, un contexto donde tenemos una democracia, ¿sí? Aún tenemos una democracia, donde no es tan fácil que una persona muera y nadie sepa, ¿cierto? O nadie pague por eso, no es tan fácil, sucede. Sabemos que hay élites con mucho dinero que logran ocultar un homicidio y pasar por alto el acabar con la vida de una persona, pero no es de fácil acceso, ¿sí? Es una cosa que requiere unos recursos muy altos. Pero en la época de Moisés pudiéramos nosotros asemejarlo a lo que pasa hoy en día con muchas dictaduras, ¿sí? Existen casos en este momento de la historia donde en dictaduras del mundo han pedido en extradición a presos que les son muy incómodos, personas que les son muy incómodas, que han capturado en algún momento, y los llevan a esos lugares y jamás se vuelve a saber de ellos, ¿sí? ¿Qué pasó? Si los condenaron, a qué cárcel los llevaron, si están vivos, si están muertos, si tienen una enfermedad, o sea, no se sabe nada, nadie da razón, desaparecen, ¿sí? Algo así podría pasar en esta época, porque recordemos que había un emperador, que era el faraón, que decía: maten al que nazca, ¿sí? Eso no pasó por el Senado, no pasó por la Cámara de Representantes, no, él dijo: maten a todos los que van naciendo. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué tenían que hacer? Matarlos, ¿sí? Entonces, nos dice acá que Moisés, por la fe dejó a Egipto, él mató al egipcio, ¿sí? Y Faraón se enteró y se molestó y lo quería matar. Y la decisión de Moisés es irse, ¿sí? La pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos en esta mañana, hermanos, es: ¿esa era la decisión más cómoda que podía tomar Moisés? ¿Sí? Tengamos en cuenta que Moisés era hijo de la hija de Faraón, fue criado como un nieto del Faraón, ¿sí? O sea, lo más sencillo para Moisés era ir y decir: no, es que este tipo se pasó conmigo, ¿sí? No es que este tipo me faltó al respeto, no es que no podía permitir lo que este tipo me hizo. ¿A quién le iban a dar más credibilidad? ¿A la palabra de un egipcio de un rango bajo, o al hijo de la hija del faraón? ¿Sí? A un miembro de la corte real. ¿A quién le iban a dar más crédito? ¿Sí? No digamos que le iba a pasar por alto, probablemente tendría que pagar algún tipo de
de condena si la pagara, pero sería algo sencillo, porque tenía todas las influencias a favor, ¿sí? A favor. Él podría haber apelado a este recurso familiar que él tenía y hubiera podido tener un mejor beneficio frente a esa circunstancia que él estaba viviendo, que era ser acusado por un homicidio. Pero, mis queridos hermanos, en la otra opción, nosotros a veces en la vida se nos presentan varias opciones y tenemos que analizarlas. En la otra opción él tenía la posibilidad de irse, ¿sí? Irse. ¿Qué lograba Moisés si se iba? ¿Sí? Quedaba lejos del pueblo hebreo que estaba en Egipto, al cual él apreciaba, ¿sí? Quedaba lejos de su papá y de su mamá, ¿sí? Quedaba lejos de su mamá que lo había criado, su mamá adoptiva, ¿sí? No podría disfrutar de todos los beneficios que tenía hacer parte de la corte real, ¿sí? El dinero, el poder, el reconocimiento, las comodidades, ¿sí? Si él se iba, perdía todo eso. ¿Qué era mejor para Moisés? ¿Qué era mejor para él en su fuero personal? ¿Qué era mejor para él? ¿Qué era lo más cómodo? Eso es importante, y esa palabra a mí me gusta, porque él, viendo lo invisible, dejó comodidades, ¿sí? Dejó a Egipto, porque nosotros vivimos en una época, hermanos, donde vivimos en pro de nuestras comodidades. Cuando nos incomodamos por un tiempo en busca de una comodidad mejor en el futuro, pero no nos incomodamos por incomodarnos, nos incomodamos por gusto. Pero acá nosotros vemos una decisión que toma Moisés que no es fácil de poderla detallar, no es fácil de nosotros poderla entender, de poder atar los cabos suficientes para poder llegar a un nivel de comprensión profundo de esa decisión que él tomó, ¿sí? Lo que sí podemos decir, mis queridos hermanos, es que esta decisión que tomó Moisés acá, de dejar todo, ¿sí? De dejar todo por mantenerse firme en la posición de que él estaba a favor del derecho de los hebreos y no de los egipcios, y decirle al faraón: ¿sabe una cosa? Desconozco su autoridad sobre mí, y de alguna manera el huir es decir, yo creo que es justo lo que hice. Tiene mucho que ver con el carácter que deberían tener los cristianos, o debiéramos tener los cristianos, o que el Señor Jesucristo demanda de los cristianos en su predicación en el Evangelio, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? O sea, lo que estaba haciendo Moisés acá, mis queridos hermanos, era una acción que iba en contra de él mismo. En contra de él, o sea, ¿y mañana qué me voy a poner? ¿Y mañana qué voy a comer? ¿Y mañana dónde voy a dormir? Porque es que él se fue al desierto, ¿sí? Ni siquiera fue a la selva del Amazonas. La selva del Amazonas es un desafío gigante por la complejidad de la fauna y de la flora. Es complejo, pero por lo menos hay animales para cazar, ¿sí? Hay plantas para comer, pero en el desierto, que hace un hombre solo en el desierto. Pero Moisés toma la decisión de dejar todas las comodidades, de actuar en contra de su propia vida y de irse, o sea, un descenso total. ¿Cómo entender esa acción de Moisés, mis queridos hermanos, en una época, en el siglo XXI, en el cual todas las culturas, todas las enseñanzas morales, todo lo que los libros de superación personal que leemos,
toda la gente de bien que seguimos, ¿sí? Todas las personas que a nosotros nos causan impacto y que son ejemplo, nos enseñan a que nosotros debemos buscar el escalar socialmente. ¿O no? ¿Sí? ¿No les interesa a ustedes todos los temas de crecimiento, todos los temas de mejoría, todos los temas de escalafonamiento, las historias de aquellas personas que siendo muy poca cosa socialmente, académicamente, empresarialmente, económicamente, llegan a un lugar de prestigio y de reconocimiento? ¿No son esas las historias que nos llaman la atención? Cuando leemos, por ejemplo, a José, ¿no es una cosa que nos conmueve? José llegó a la cúspide, fue el segundo después del emperador. ¡Wow! ¡Qué gran historia! Pero ¿qué tanto estaríamos interesados en ver la historia de un hijo de la corte real que dice: renuncio a todo y me voy a vivir como un mendigo a la calle? ¿Les parece a ustedes que esa sería una historia altruista, motivadora, ejemplar, digna de reconocimiento? No, ¿cierto? Probablemente no estaría en nuestra selección, porque nosotros tenemos que tener aspiraciones, porque tenemos que cumplir nuestros sueños, porque tenemos la necesidad de cumplir nuestros propósitos. Pero nos está diciendo aquí que por la fe Moisés tuvo la capacidad de tomar una decisión, hermanos, que es una decisión que hoy nosotros cuestionaríamos mucho y que nosotros probablemente no tomaríamos, porque estamos viviendo en una sociedad y en una cultura que nos está coartando, ¿sí? Nos corta las piernas en nuestra capacidad de ser firmes en nuestras decisiones. Hoy en día nosotros no estamos aprendiendo a tomar decisiones firmes, y lo vemos nomás con nuestros hijos. Nuestros hijos los metemos a un curso de música y decimos: ¿y cuánto dura este curso? No, es 6 meses. Y entran al curso de música y dura 15 días y dicen: ay, ya no me gustó. Ay, bueno, mi amorcito, salte y te meto a ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Plastilina? No somos capaces de decirles: no, tú te metiste 6 meses, vas a ser 6 meses. O este curso es de 1 año, es 1 año. O decirle: mira, vas a entrar a este curso es 1 año y tienes que permanecer este año. ¿Vas a estar este año o no? Piénsalo ahora, porque si te metes este año tienes que terminarlo. No hacemos eso, hermanos. No tenemos esa capacidad de poder de estar enseñando firmeza. No es importante la firmeza. O sea, si mi jefe me habló duro, pues yo me voy, le dejo el trabajo tirado y ni le aviso, y al otro día, para que le duela, no le voy a avisar y no le llego, para que quede metido con todas las cosas que yo tengo que hacer, para que sientan la falta que yo le hago. Y se puede hacer, y es fácil. ¿Sí? No me gustó la carrera, comienzo otra. Fácil. Mi amigo me hizo mala cara, no le vuelvo a hablar, y no le vuelvo a hablar y no me importa, y consigo otro, y si me tengo que quedarme solo, me quedo solo. O sea, no valoramos las relaciones a largo plazo, no valoramos las amistades, no valoramos los trabajos, no valoramos o sea, nada valoramos. ¿Sí? Todo lo tiramos a la basura fácilmente, todo es desechable hoy en día. Y eso es triste. Moisés estaba tomando una decisión definitiva para su vida. Si él se iba, ¿qué iba a hacer de todo lo que él tenía? ¿Qué iba a hacer? Era mejor agachar la cabeza y ir donde Faraón y decirle: lo siento. O quedarse unos 8 días o unos 2 meses pensándolo mejor. Piénselo bien. Pero él dijo: no, me voy. Me voy con todas las implicaciones que eso tiene. Todo lo que eso tiene. Entonces, es muy interesante, hermanos. O sea, hasta dónde nosotros estamos en la fe, más que en una religión, capacitados para tomar decisiones firmes hacia el Señor Jesucristo. ¿Sí? Que nos cuesten lo que nos cueste, pero vamos con Cristo. En nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra vida social. ¿Hasta dónde nosotros vamos? O hasta dónde nosotros decimos: no, hasta allá no.
ese vals no me lo toquen, ¿sí? Porque hasta allá yo no voy. O sea, la Biblia nos muestra a nosotros que los cristianos, los verdaderos cristianos, han sido personas capaces de llevar la verdad de su fe hasta las últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias es la muerte misma. Y Moisés sabía que el faraón tenía todos los recursos necesarios para capturarlo en su ida y matarlo. ¿O no? O sea, tenía todo para cogerlo facilito y matarlo, pero él dice: no, yo me voy. Me voy porque yo creo que lo que yo estoy haciendo es justo. Entonces, mis queridos hermanos, Moisés en este sentido, en este aspecto que está resaltando el autor de Hebreos, nos está hablando de algo que a nosotros se nos está queriendo quitar hoy en día por la cultura y por los medios de comunicación. Hay mucho ataque frente a esto, y es el carácter natural, humano, que es necesario para la supervivencia, ¿sí? Que es la violencia, ¿sí? Y ojo con esto que yo estoy diciendo, porque probablemente me lo pueden malinterpretar, porque todos los términos se pueden utilizar en dos sentidos, ¿sí? La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. La decisión que tomó acá Moisés, violenta, no estoy refiriéndome al tema de matar a otro, porque no es algo que nosotros podamos decir que es correcto, pero fue una decisión violenta irse, ¿sí? Patear la mesa, fue una decisión violenta, pero es una decisión legítima, hermanos. Patear la mesa, ¿cómo así? ¿Qué está enseñando usted, pastor? Bueno, nos quieren poner como gatitos, así suavecitos, manejables, moldeables, que vamos para donde nos llevan. Porque nosotros no somos capaces de decir con firmeza: no, yo esto lo creo y lo creo así, y voy hasta las últimas consecuencias con esta fe que yo tengo, ¿sí? Y eso no lo hago, ¿sí? Señor jefe, qué pena, pero eso va en contra de mi moral, y si usted me exige que haga eso, no trabajo. No, yo cómo voy a perder el trabajo. Me toca suavizar las cosas, ¿sí? Me toca con calma. Pero Moisés nos muestra a nosotros que tuvo un carácter, era violento. Acuérdense que la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, pero fue violento porque mató al egipcio, cosa que no estaba muy bien, ¿sí? O no estaba bien. No sabemos si fue en legítima defensa, no sabemos cómo fue, ¿sí? Pero en las decisiones que él tomó, él fue radical, hermanos. Y esa es la palabra. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde nos falta radicalidad a la hora de vivir y a la hora de tomar decisiones. Somos lentos para tomar decisiones, ser tajantes en las cosas que tenemos que hacer. Muy lentos, muy despaciosos, sosos. Y mientras nosotros pensamos, se nos viene el mundo encima, ¿sí? Y no lo vemos venir. Y a veces decimos: ¿por qué? Pero Moisés vio al invisible, hermanos, tomando decisiones fuertes y dejando comodidades. Porque a veces uno piensa que tomar decisiones fuertes, y uno dice: sí, lo voy a hacer, voy a empezar a ser fuerte con el otro, ¿sí? Fuerte con el empleado, fuerte con la esposa, fuerte con los hijos, fuerte. No, él fue fuerte con él mismo. Si me matan, que me maten. Si no voy a comer esta noche, no como. Si me tengo que comer sol en el desierto, lo como. Fuerte con él mismo, ¿sí? Dejó comodidades, viendo al invisible. Lucas 9:13 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Predicación del Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no día de por medio, y sígame. Juan 12, 25 al 26. El que ama su vida, la perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Característica del hombre que vive viendo el invisible: no teme por su vida. Y no teme por su vida, mis queridos hermanos, porque es que nuestra vida está en las manos de Dios. Aunque un hombre crea que tiene el poder de quitárnosla, aunque un hombre pueda amenazar con hacernos perder todo, nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. El segundo punto, la segunda enseñanza que recibimos de Moisés, que caminó viendo al invisible, es que actuó con osadía. La primera, dejó comodidades. La segunda, actuó con osadía. La segunda parte del versículo 27, después de la primera coma, dice: no temiendo la ira del rey. Si ustedes se han fijado, en este pasaje habla bastante acerca del temor. ¿A quién se le teme y a quién no? ¿Sí? ¿Quién temió y quién no temió? Sin embargo, cuando nosotros contrastamos esto que nos está diciendo este versículo 27 de Hebreos como con la narración de la historia del Éxodo, nosotros pudiéramos encontrar unas posiciones contrarias, o pudiéramos nosotros pensar que hay una negación o una contradicción en los términos de los textos. ¿Sí? Porque acá dice que Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Pero si nosotros vamos a Éxodo capítulo 2, versículos 14 y 15, ellos dicen de esta manera: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Acuérdense que Moisés estaba, después de que mató al egipcio, al día anterior vio peleando a un egipcio con un hebreo, defendió al hebreo y mató al egipcio. Al otro día vio a 2 hebreos peleando y se fue allá de conciliador. Era muy conciliador Moisés. Otro le diría metiche, pero era conciliador. ¿Sí? No peleen, ustedes son hermanos. ¿Sí? ¿Cómo le ocurre estar peleando entre hermanos? Y le contesta a uno: ¿quién te puso a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar a mí también como mataste al egipcio ayer? ¿Y qué sigue diciendo el texto? Entonces Moisés tuvo miedo, pero ¿qué dice el versículo 27? No temiendo la ira del rey. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, lo mismo que estamos hablando acerca de la violencia, ¿sí? Nosotros no podemos satanizar el temor, porque la Biblia nos dice que el temor es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Pero también nos dice que nosotros no debemos temer al que mata el cuerpo, ¿cierto? Entonces, siempre esos términos tienen dos formas de nosotros poderlas interpretar. Nos dice que el versículo 27 nos dice que Moisés fue valiente, ¿sí? Actuó con valentía, actuó con osadía, no temiendo la ira del rey. Es decir, Moisés, sabiendo que el rey lo iba a matar, dijo: si me quedo acá me matan, eso me da miedo, ¿cierto? Pero si yo me quedo acá y yo me inclino ante el rey y le digo: venga, Faraón, piénselo mejor, usted me ayudó a criar, posiblemente hubiera tenido más rédito que si él patea la mesa nuevamente, ¿cierto? Patea la lonchera, decimos nosotros, y se va desconociendo la autoridad del faraón, que fue lo que hizo Moisés. Él se fue, dice, sabiendo que el faraón tenía todas las capacidades de hacerle pagar fuertemente, muy costoso, su decisión
sobre todo de irse, ¿sí? Sobre todo de no darle la cara, ¿sí? Sobre todo de mantenerse en firme, que había matado a un egipcio y no me importa y me voy. ¿Y qué? ¿Sí? Desconozco la ley de Egipto, desconozco al faraón, desconozco a mi mamá, desconozco a todo el mundo, no me importa a nadie, me voy. Yo hice lo que creí que era correcto. Eso es valentía, ¿no? Eso es valentía. Ojo, que tenemos que nosotros entender que estamos hablando de tiempos muy remotos, y que lo que yo quiero que nosotros podamos rescatar es la enseñanza moral de valores que nos está dejando el texto, más no las acciones frente a la ley. Porque pues lo que es correcto frente a la ley, según nos manda la palabra de Dios, es que nos inclinemos ante nuestras autoridades, y que si cometemos alguna falta, pues que nosotros tenemos que pagar y tenemos que responder, ¿sí? Eso es lo correcto que nosotros debemos hacer. Pero aquí el valor moral que estamos rescatando es que en esta acción de Moisés actuó con mucha valentía en perjuicio de él mismo y a favor de unas convicciones que él tenía, y era que se estaban tomando decisiones injustas frente a su pueblo. Probablemente lo que más le calara a él era recordar que él había sido producto de la salvación por la fe de sus padres, que fue necesaria por una norma que había mandado el mismo faraón. El mismo faraón lo había mandado a matar cuando él era un bebé, pero él hoy tenía 40 años por la fe de sus padres. Podría haber pensado, bueno, si me quiso matar cuando era un bebé y no pudo, pues que lo haga ahora, no marca la diferencia. Eso es algo que también se está perdiendo hoy en día, hermanos. Estamos perdiendo la firmeza en la toma de decisiones, y estamos perdiendo la valentía, el valor en la vida diaria. ¿Sí? Vi un video donde cogían a hombres de nuestra cultura en la actualidad en Argentina, de 24, 25 años, 27 años, y les decían, ven, si en este momento se viniera nuevamente una guerra como la de las Malvinas, ¿sí? Recuerden ustedes que Argentina se enfrentó en una guerra por una isla contra Inglaterra. Era Goliat contra David, esa batalla, y Argentina le hizo un frente valeroso, fuerte, histórico a una potencia mundial del momento, que era Inglaterra. Entonces le preguntaban a estos jóvenes de 24 a 27 años si se presentara en este momento una guerra como la de las Malvinas nuevamente, ¿tú irías a pelear? Y uno contestó, no, ¿cómo le ocurre? No. ¿Por qué no vas? No, porque es que yo vivo con mi mamá, y mi mamá, pues, ¿quién la ve? Y no sé qué, no, yo no. Ah, bueno, listo. El otro, venga, usted, si hubiera una guerra en este momento, ¿usted iría a luchar? No. ¿Por qué? No, porque es que yo tengo 2 hijos, porque es que, no, yo no, ni de loco. Le preguntaron al tercero, si hoy hubiese una guerra, ¿usted iría a luchar? No, yo quiero ir a perder mi vida por allá, por los problemas de otros. No, pues que solucionen. No. Y muestran en el mismo video, en el momento de la guerra de las Malvinas, a unos jóvenes entre 15 y 17 años que estaban haciendo fila entre la gente que se estaba postulando para ir a pelear y que no los habían aceptado. Entonces fueron y les dijeron, bueno, ¿qué pasó con ustedes? No, es que no nos aceptaron para pelear. ¿Y ustedes por qué quieren pelear? Ustedes son, no, yo quiero pelear por mi nación. Mi nación me necesita. Y dice, entonces, ¿qué van a hacer ustedes si no lo reciben? Ya hablamos y dijeron que como no podemos ir a luchar porque todavía no tenemos la mayoría de edad, nos van a aceptar para que trabajemos en temas administrativos apoyando a nuestros soldados. Jovencitos de 14 a 17 años. ¿Sí? Berracos, firmes, fuertes, imponentes. Pero estamos viviendo tiempos, hermanos, donde se está perdiendo ese poder, ¿sí? Esa capacidad, esa fuerza, ¿sí?
que se necesita en nuestra sociedad y se necesita en el pueblo cristiano, pero se necesita en toda la sociedad, hermanos, firmeza. Por eso estamos viendo las cosas que estamos viendo hoy en día y que son tan complejas en una sociedad que todo lo relativiza, ¿no? No nos damos cuenta, pero el pensamiento relativo es lo que hace esto, porque ya no llamamos a las cosas por su nombre, porque ya no le decimos a lo malo malo y a lo bueno bueno, porque no somos capaces de decir sí o decir no, sino todo lo estamos llevando al punto intermedio. Y eso nos está afectando seriamente, hermanos, seriamente. Lo vemos, hermanos, lo vemos en la fe. Sí, lo vemos nosotros en nuestros hermanos cristianos, lo vemos. Desafortunadamente, ¿sí? En nuestras vidas lo vemos. Que no somos sólidos en nuestra forma de vivir, en nuestra fe, en nuestra forma de tomar decisiones, en las cosas que hacemos. Somos sincretistas, ¿sí? Hemos adoptado el mundo y vivimos de acuerdo a los estándares del mundo, pero decimos que somos cristianos. O hacemos unas cosas de cristianos, ¿sí? Pero defendemos aspectos de la cultura del mundo y las defendemos. Nosotros nos ponemos a favor. Nosotros nos ponemos la camiseta a favor de causas del mundo y decimos, no, es que sí, tienen algo de razón porque esto y esto y esto. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Si la Escritura lo niega, ¿qué debiera hacer el cristiano? Si la Escritura lo aprueba, ¿qué debe hacer el cristiano? O sea, ¿es cristiano aquel que contradice la palabra de Dios? No lo es. Y nos lo dicen nuestros más jovencitos. Pero a veces nosotros como cristianos, hermanos, dejamos mucho que decir, ¿sí? Y dejamos mucho que desear con la forma que vivimos y con las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, ¿sí? Un aspecto, mis queridos hermanos, de una persona que actúa con osadía es una persona que tiene el atrevimiento de sufrir consecuencias. Que eso se llama, en realidad, responsabilidad. Una persona responsable, una persona que dice, yo me hago cargo de esto y lo saco adelante, cuésteme lo que me cueste, ¿sí? Yo me comprometí, yo lo hago. Y así debe ser. Pero hoy en día nosotros no vemos eso, hermanos, en la palabra, ¿sí? La palabra de las personas. A veces pedimos prestado algo, una cosa, o un dinero, o un favor, y se nos pierde, se dañó, o algo la situación se complicó y no somos capaces de decir, venga, yo le voy a responder, ¿sí? ¿Cómo le pago? ¿Cómo yo puedo resarcir esto? ¿Sí? Yo le voy a pagar de a poquitos, ¿sí? Pero le voy pagando. De alguna manera yo le cumplo. No. Nos olvidamos como si nada, o sea, como si nada hubiera pasado, como si no decimos nada, no ponemos la cara, no pedimos disculpas, no nos sonrojamos, nada. ¿Sí? Y es parte de esa cultura, hermanos. Eso, o sea, no es uno ni dos, ¿sí? Hace parte del ambiente colectivo, hermanos, que nosotros estamos viviendo. Pero Moisés sí sufrió las consecuencias. Digo, si yo hago esto y tengo que morir, lo voy a sufrir, ¿sí? ¿Por qué la gente hoy no se casa, hermanos? ¿Por qué hoy la gente no se quiere casar? Se llama falta de valentía, falta de radicalidad y falta de aspirar a sufrir consecuencias. Uno sabe que si uno toma una decisión de ese talante, pues que uno tiene la posibilidad de un divorcio más adelante, de un hogar fracasado, o sea, son muchas las cosas negativas. Eso está ahí. ¿O es que alguien se casa con garantía? Yo lo caso a usted, lo declaro marido y mujer y le declaro que va a tener 50 años de matrimonio fructífero y beneficioso sin problemas. Pues si eso fuera así, hermano, pues maravilloso, ¿no? Pero así no es. Así no es. Las decisiones que uno toma tienen consecuencias a largo plazo que uno tiene que asumirlas, que uno tiene que confrontarlas y decir, me puede ir bien, me puede ir mal, pero yo me comprometo con esto y lo voy a hacer. Y eso lo hizo
lo hizo Moisés, ¿sí? Se va al desierto y cualquiera ha dicho, usted está loco, que usted le va a ir mal, y usted, eso no lo hace sino un loco. Pero ese loco se fue al desierto, conoció a su esposa, tuvo sus hijos, hizo su familia, se realizó como persona familiarmente, obedeciendo a Dios y saliéndose de todos los estereotipos y estándares del mundo y que el mundo acepta. Porque eso, o sea, ser valiente cumpliendo los mandamientos de Dios los trae bendición. Entonces, aquí Moisés no le temió al faraón, pero ¿a quién le temió Moisés? A Dios, ¿cierto? A Dios que estaba en favor de su pueblo, a Dios que estaba escuchando el clamor de ese pueblo que estaba siendo azotado, maltratado, esclavizado. Él estaba temiendo al criterio de Dios, sabiendo que él estaba reconociendo como digno a un pueblo que tenía las promesas de los patriarcas y a quien Faraón estaba maltratando y tratando como lo más bajo de la sociedad de ese momento. Y él dijo, yo no acepto esto, ni voy a ser parte de este gobierno que hace estas cosas contra el pueblo de Dios. ¿Sí? Y se fue, dice, y prefirió sufrir, el versículo que estudiamos la semana pasada, prefirió sufrir con el pueblo. ¿Sí? Si me muero, me muero. Si me matan, me matan. ¿Sí? Como me matan como un hebreo, pero no me van a matar como un egipcio en el palacio. Me van a matar como un hebreo que mató a un egipcio y está escapando en el desierto. Así me van a matar. Mis hermanos, la valentía es un valor del reino de los cielos. ¿Sí? Los violentos arrebatamos el reino de los cielos. Seamos valientes. No nos dejemos coartar por esta sociedad que nos quiere impedir ejercer el valor, el criterio, la categoría de poder nosotros mantenernos en nuestras posiciones a pesar de que eso no nos lo quite nadie, hermanos, por favor. Hoy vivimos en una sociedad colombiana donde tenemos derecho a tener un culto público y de hablar libremente del Señor, pero no sabemos si en 10 años lo podamos hacer o en 20 años. Y si eso llegara a suceder, ¿qué pasará con nosotros y con nuestra fe? ¿Nos congregaremos o nos volveremos al mundo solamente por temor de las condiciones políticas del momento? ¿Qué pasará, hermano? ¿Sí? ¿O seremos capaces de patear la mesa y decir, qué pena, señor autoridad, yo te lo respeto mucho, pero respeto más a mi Dios y me congrego así me mate? ¿Será que somos capaces, hermano? Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién sí debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Isaías 51, versículos 7 al 8 y 12 al 13 dice: Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Porque ¿en dónde está el furor del que aflige? Viendo al invisible, hermanos. Esto solamente lo hace una persona que está viendo a Dios. Y vamos a ver por qué. Tercer punto de nuestra enseñanza. Se sostuvo con visión.
viendo al invisible, se sostuvo con visión. La última parte del versículo 27 dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a leer todo el versículo para que coja cuerpo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, qué contradicción de términos. ¿Sí? ¿Cómo es eso que se ve al invisible? ¿Cómo Moisés se sostuvo viendo al invisible? Ahora, tenemos que ver que el texto no nos está entrando en una contradicción, ¿sí? Y nos está entrando en una figura gramatical donde nos está diciendo, se sostuvo como, ¿sí? Donde está haciendo una ejemplarización, ¿cómo? ¿Cómo viendo al invisible? No que estaba viendo al invisible, sino como viendo al invisible, como si lo viera, actuaba como si lo viera, es decir, no lo veía, pero él actuaba como si lo estuviera viendo. De esa manera vivió Moisés y de esa manera debemos vivir nosotros, como viendo al invisible. Hermanos, ¿cómo puede uno como creyente ver al invisible? ¿Sí? Eso es difícil, ¿cierto? Si no fuera por la fe que Dios nos ha dado, es difícil ver al invisible. ¿Cómo uno puede decir, yo me muevo como si yo viera al invisible? ¿Cómo yo puedo verlo? Pero no es tan difícil como nosotros pensamos. Para el hombre de fe no es tan difícil ver al invisible. Porque para el hombre que ha recibido la fe, es muy fácil poder encontrar las evidencias de la existencia del invisible en todo cuanto le rodea. El que no tiene la fe, lo que no puede ver al invisible porque él está obviando las evidencias. Pero nosotros tenemos unas evidencias contundentes de la existencia de ese invisible, de tal manera que nosotros podemos caminar como si lo estuviéramos viendo, porque tenemos esas evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias que nosotros tenemos? Son 3 evidencias, ¿sí? Una evidencia clarísima, hermanos, es la creación. La fastua creación, hermanos, cuenta la gloria de Dios. Todos los días vemos la creación, hermanos. O hay algún día que usted se levante y no la vea. Hay veces que se le pierde. ¿Quién creó todo esto que usted está viendo, hermanos? ¿Quién le dio orden? ¿Quién puso las leyes naturales a regir para que todo armonice? ¿Cómo es conocer eso, hermanos? ¿Dónde la ciencia ha podido llegar a darnos a nosotros una fórmula confiable acerca de la creación distinta al creador? ¿Sí? ¿Dónde hay una teoría que esté orientada o que esté coordinada de una manera adecuada, que nos dé una correcta razón de lo creado? No lo hay, hermanos. No necesitamos nosotros ser religiosos fanáticos. Vamos a los libros de ciencia, estudiémoslos, analicémoslos y veamos si realmente nos pueden dar razón de la creación con el detalle que nos lo da la Escritura. Y vamos a llegar claramente a que no. No hay forma. No hay forma de que se nos explique a nosotros el origen de todas las cosas. No hay forma de que se nos diga con detalle qué edad tiene toda la creación. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice a nosotros exactamente cuántos años tiene la tierra? ¿Cuántos años tiene el hombre de creado? ¿Saben que la ciencia no ha podido determinar esos datos? La ciencia no puede determinar el origen de la vida. No se puede determinar. Las teorías que tenemos que existen hoy en día en esta era de ciencia, hermanos, son historietas, hermanos. Esas teorías son caricaturas. Hoy en día la gente se dice que tienen en la ciencia el valor de la vida, con teorías como por ejemplo la evolución. Miles y miles de millones de años evolucionando los seres
para poder llegar a ser un hombre, que salen de una estructura básica del agua. Excelente esa teoría, hermanos. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿y dónde están las especies intermedias? ¿Dónde están? Porque tendrían que haber especies intermedias en esos millones y millones de años, donde al animal que tenía 6 patas o que no tenía ninguna, le estaba creciendo una y le creció un pedazo hasta acá y otro hasta acá. ¿Cuántas generaciones pasaron para eso? ¿Cuántas miles de especies fosilizadas se tendrían que encontrar en esas condiciones, en esas circunstancias? ¿Cuántas? ¿Cuántos hombres con una cola, si era que eran un renacuajo y estaban en él? ¿Cuántos seres con la cola? Con medio brazo, con un ojo hasta que le saliera el otro, que eran 2, o con una oreja a la mitad, con un sistema óseo incompleto. ¿Dónde está esa evidencia, hermanos? No existe, porque es una fábula. Pero la palabra de Dios es certera en toda la información que nos brinda, y así tenemos que creerla, porque es evidencia interna en la Escritura y evidencia externa en la ciencia. Entonces, hermanos, ¿cómo no ver eso? El que no ve a Dios en la creación es un necio. Pero si aparte de eso no nos sirve la creación, lo podemos ver a través de la conciencia que nos dice a nosotros, hermanos, que somos diferentes al resto de la creación y que tenemos moral y que nos inclina a comprender que hay cosas buenas y cosas malas, y que hay un ser creador y que hay un ser divino, y los que niegan a Cristo terminan reconociendo que hay un ser superior cuando se meten a la yoga, cuando se meten a coger piedritas, cuando se meten a hacer meditación y hablar de la espiritualidad y buscar la trascendencia. Están reconociendo ese ser espiritual que niegan. Y si no nos basta, señores, el fuero íntimo, que es la conciencia, tenemos la palabra de Dios, que es la fuente mayor y más poderosa de autorrevelación de Dios. Porque Dios dijo, si es que no son capaces de ver lo evidente en lo existente, les voy a dar masticadito, ¿sí? Y se las voy a entregar formulada como leche de neonato, ¿sí? Para que la puedan digerir, porque esta escritura que tenemos acá no es difícil de entender, no está escrita en palabras para eruditos, está escrita en historia, en idiomas muy, muy básicos, o sea, en fórmulas de dictado gramatical muy básico, ¿sí? No elevado, sino básico, para que las personas básicas como nosotros, ¿sí? Sin necesidad de ser eruditos, podamos entenderla y podamos inclinarnos a nuestro Dios reconociéndolo a través de esto, y podamos verlo. Nosotros vemos a Dios acá. A medida que vamos pasando estas páginas y vamos viendo la historia de todo lo que Dios ha hecho, es imposible vivir sin verlo, es imposible vivir sin reconocerlo, ¿sí? Es imposible vivir sin sentir que esa acuciosidad, esa mirada nos infringe dolor o nos infringe culpa por nuestro pecado, viendo todo lo que Él ha hecho por nosotros y que nosotros estamos muy cortos al corresponderle, ¿sí? No solamente de una forma moral, sino a través de toda la historia. Ahora está de moda muchos libros que sacan diciendo, la ciencia ha descubierto que hay tantos eventos de la Biblia que son verdad. Vaya descubrimiento, ¿sí? La Biblia lo dice desde hace 6,000 años. ¿Quién está adelante? Entonces, mis queridos hermanos, viendo al invisible, Moisés vivió, se sostuvo, ¿sí? Viendo al invisible. A nosotros, ¿qué nos sostiene? ¿Cómo nos sostenemos, hermanos? No nos podemos sostener sin visión. Todos los seres humanos necesitamos tener una visión, que no es una visión imaginaria, tienen que ser visiones reales. Por eso, hermanos, es importante, porque la Biblia dice, por la fe. Y la gente tiene la tendencia a pensar que la fe es una fórmula caprichosa de las personas ver lo que no tiene
evidencia, ¿sí? Pero lo que nos dice el texto a nosotros es que la fe es la capacidad de poder ver la evidencia y a través de esa evidencia reconocer a nuestro Dios. ¿Sí? Hay diferencia entre la forma como la fe es vista por el mundo y como la vemos nosotros, o como la ve la Biblia. Hay diferencia. Entonces, hermanos, ver al invisible es caminar por fe detrás de metas absurdas como lo hizo Moisés, que tienen que ver con el reino de Dios sin mirar atrás, como lo hizo Moisés. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, mis hermanos, la fe no es un capricho. La fe es ese don que Dios nos ha dado para poder ver y investigar las evidencias de Dios. Si yo le digo a ustedes, hermanos, que Dios existe porque yo se los digo, y que no busquen ninguna fuente para soportar ese conocimiento, esto sería una secta. Y nuestra fe sería una fe falsa. Pero lo que yo les digo a ustedes es, yo tengo la fe en Dios. El Señor Jesucristo es real. La ciencia lo dice. Nuestra conciencia lo dice. La palabra de Dios lo dice. Salga de acá corriendo y investíguelo y compruébelo. Ahí tiene la tarea usted. ¿Sí? Y ya usted verá qué hace con eso. Pero no diga que nuestra fe es una fe infundada. No diga eso. Porque ¿con qué soporte lo hace? Yo le estoy dando evidencia y le puedo dar más. ¿Usted con qué soporte me dice que no es así? Pues vamos a orar, mis queridos hermanos. Y vamos a pedirle a Dios, mis queridos hermanos, que nos perdone. Que nos perdone, hermanos, porque a veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Que no te veo, me dejaste solo, me abandonaste. Y eso quiere decir que a veces estamos cortos de visión. Vamos a ver. Padre maravilloso, te adoramos, te damos muchas gracias por esta mañana preciosa que tú nos das, Señor, donde a través, Señor, de un versículo tan sencillo como este que tenemos hoy acerca de la vida de Moisés, nos llamas y nos desafías a desafíos, Señor, tan altos y nos cuestionas con realidades tan profundas. Gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque a veces se nos pega mucho el mundo y se nos pega mucho, Señor, el ambiente en el que nos desarrollamos y pensamos como piensa el mundo, que qué difícil es creer, que qué difícil es permanecer, que qué difícil es sostenerse en esta tierra, en la fe y contigo. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que es un pensamiento necio, es una actitud necia, descabellada. Lo difícil, Señor, es vivir negándote. Lo difícil, Señor, es vivir, Señor, diciendo que esto salió de la nada, que esto se pudo hacer por sí solo, que el orden nació del caos y que no hay una mente suprema detrás de todas las cosas. Eso sí es necio. Es necio decir que estamos solos. Es necio preguntar, Señor, si nos abandonaste. Eso es necio. Y te pedimos perdón, Señor.
Te pedimos perdón, Señor, porque por nuestra falta de conocimiento de ti, la cual nos muestra la Escritura que no tenía Moisés, que Moisés fue un hombre versado, que te conoció a ti primeramente, Señor, por las Escrituras, por las profecías, por la fe de sus padres, y segundo, después por la relación que tuvo contigo, Él se pudo mantener. Te pedimos, Padre maravilloso, que nos ayudes, porque a veces nosotros no nos interesamos en el conocimiento de ti. A veces no nos interesamos, Señor, en extraer, en cavar, Señor, en todo lo que existe en esta tierra, que es evidencia valiosa, vital, profunda, vehemente, verídica, Señor, acerca de quién eres tú, de lo que tú haces, de lo que tú pides de nosotros, Señor, y de lo que es mejor para nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hemos desfallecido muchas veces. Muchas veces nos hemos sentido, Señor, desmayar, decaer, porque no te vemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no te hemos visto, porque somos necios. No te hemos visto, Señor, porque hemos negado lo vital, Señor. Perdónanos. Y te pedimos, Señor, que a partir de hoy, Señor, no nos sostengamos con cosas simples, con cosas, Señor, materiales, con cosas vanas, con cosas inservibles, sino que a partir de hoy nos ayudes, Señor, para que seamos una congregación que se sostiene viendo al invisible, viéndote a ti, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo lo que tú haces, Señor, en nosotros y fuera de nosotros. Que podamos, Señor, verte siempre a ti, que tú seas, Señor, nuestra cultura, que tú seas, Señor, nuestra justicia, que tú seas, Señor, nuestra mayor empresa, que tú seas, Señor, nuestro mayor conocimiento, que tú seas nuestra mayor emoción, Señor, que tú seas nuestro único y mejor tesoro. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.